Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Disculpen la tardanza. Tenía un problema de conexión. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se lo escucha. Ahí. Muchas gracias por confirmar. Ahora comparto la pantalla. ¿Me confirma, porfa, si se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, llegar a este tiempo, debido a que es una charla larga en realidad, vamos a hacer solo algunas de las artritis por depósito de cristales, las más frecuentes en el medio, pero en realidad hay muchas, ¿no? Entonces vamos a empezar ya. Entonces, mi nombre es Mayra Paredes Ballena, ya con el grupo que lleva reumatología, que está rotando reumatología en el 2 de mayo ya nos conocemos. No vamos a tratar el día de hoy la artritis por depósito de microcristales. Entonces, es una de las artritis más conocidas y la característica común es que se depositan cristales en la cavidad articular, ¿no? Y que ese depósito va a desencadenar el proceso inflamatorio que deriva en la artritis. Algunos ejemplos de estas artritis, tenemos la artritis por depósito de urato monosódico o también llamada gota, la artritis por cristales de pirofosfato cálcico dihidratada, también llamada, o algunos antes la llamaban pseudogota, ¿no? Y la hidroxiapatita, eh, que da como su mismo nombre lo dice, ¿no? Una enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita. Entonces, vamos a tratar estas tres que son más frecuentes en el medio, ¿no? Tienen como característica común que el diagnóstico se realiza por la demostración de los cristales, en la mayoría en el microscopio de luz polarizada, ¿no? La hidroxiapatita nada más necesita una coloración especial en algunos casos. Muy bien, vamos a empezar por la artritis por depósitos de cristales de urato monosódico, también conocida como gota. Entonces, la gota es una enfermedad que ocurre por la presencia de estos cristales en las articulaciones, en los huesos y en los tejidos blandos, y que tiene como factor etiopatogénico común a la hiperuricemia. Sin embargo, no todos los pacientes con hiperuricemia llegan a desarrollar gota. Se dice que más o menos el 15% llega a desarrollar gota. Ahora, ¿de qué depende eso? En realidad depende bastante de factores individuales, ¿no? ¿Por qué es que el paciente al final llega a tener una respuesta exagerada a esos depósitos de cristales de urato monosódico, ¿no? O diversos factores que también intervienen, que lo vamos a desarrollar en el capítulo, ¿no? Ahora, se llama hiperuricemia cuando la concentración de urato sérico es mayor de 6,8 miligramos por decilitro, en el cual se pierde la solubilidad de ese urato, ¿no? Y se empieza a cristalizar en los tejidos. Acá en la imagen vemos un ejemplo de un episodio de artritis gotosa aguda, ¿no? O brote de gota aguda. Acá ya vemos ya eh, manifestaciones de los pacientes con gota crónica con la presencia de tojos, ¿no? Entonces es una de las formas más comunes de artritis inflamatoria como respuesta a los depósitos de cristales, ¿no? No se tiene muchos datos de prevalencia en nuestro medio, pero en Estados Unidos se informa una prevalencia de 3,9%, importante, ¿no? Más frecuente en los varones que en las mujeres. Más o menos la proporción es de 3 o 4-1, ¿no? Y la prevalencia aumenta con la edad. Ahora, en realidad esa proporción de hombres a mujeres casi se equipara cuando ya las mujeres pasan a la menopausia, ¿no? Y en el caso, bueno, de forma general se indica que esta prevalencia o esta incidencia de la gota está aumentando con el paso de los años debido a mayor cantidad de personas viejas, ¿no? Al envejecimiento de la población, también a mayores tasas de obesidad, ¿no? Y también cambios en la dieta, ¿no? Entonces tenemos ahora una dieta rica en calorías, ¿no? Rica en purinas. Entonces, por eso es que ya se está viendo que esa prevalencia probablemente esté en aumento. ¿Existen algunos factores de riesgo para el desarrollo de gotas? Sí, ¿no? Hay factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables, en realidad generalmente asociados a la hiperuricemia, ¿no?
Está la edad, y hemos dicho que a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar hiperuricemia. En el género también es más frecuente en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Porque en las mujeres se dice que los estrógenos son úricos úricos, hacen que se elimine mayor cantidad de ácido úrico, entonces por el riñón, entonces por lo tanto disminuye la cantidad de ácido úrico en la sangre, ¿no? En las mujeres, y los mantiene en equilibrio. Generalmente oscila entre más o menos 3 a 4,5, ¿no? Miligramos por decilitro el ácido úrico en la sangre. Entonces, al pasar ya las mujeres a la menopausia, por eso es que se equipara la proporción de hombres y mujeres, porque ya perdemos los estrógenos, ¿no? Lo que era nuestro factor protector. La etnicidad se ha visto que es más frecuente en un grupo en islas, de las islas del Pacífico, ¿no? En isleños del Pacífico. No se sabe aún directamente qué factor es lo más importante por el cual se ve mayor prevalencia de gota en esas islas del Pacífico. Y variantes genéticas relacionadas sobre todo con polimorfismos de genes que intervienen o que expresan proteínas que tienen que ver con el transporte del ácido úrico a nivel renal y en el intestino, ¿no? O también genes que codifican enzimas que participan en el metabolismo de las purinas, ¿no? Y ya pasando a los factores de riesgo modificables están la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, la enfermedad cardiovascular como infarto agudo miocárdico, de miocardio, de infartos cerebrales, ¿no? La diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, factores dietéticos como la dieta rica en purinas que hemos mencionado, ¿no? Como carnes rojas, mariscos, el alcohol también, ¿no? Medicamentos que alteran el equilibrio de los uratos también, ¿no? Que pueden hacer que tengan más riesgo de presentar hiperuricemia, como que también hay algunos medicamentos que son uricosúricos, ¿no? Acá tenemos una lista de drogas hiperuricemiantes que hacen que el paciente tenga más riesgo de tener hiperuricemia, como los diuréticos tiacídicos, el tacrolimus, la ciclosporina, ¿no? El ácido acetilsalicílico a dosis baja, generalmente menos de 1 gramo por día, ¿no? El alcohol, el ácido nicotínico, la furosemida, el etambutol, la piracinamida, levodopa, teofilina y didanosina, ¿no? También antirretrovirales, como vemos, ¿no? Y drogas uricosúricas, más bien que bajan el ácido úrico en la sangre, tenemos el amlodipino, la torvastatina, el fenofibrato, la leflunomida, los sartán, rosuvastatina, salicilatos, en este caso a dosis altas, más de 1 gramo al día. Entonces, miren acá la leflunomida, ¿no? Por eso es que en pacientes que tienen gota y a la vez artritis reumatoide, un fármaco de primera elección antes de metrotexate en estos pacientes sería la leflunomida, ¿no? Porque aparte que ayuda a controlar la enfermedad de la parte inflamatoria, de la parte inmunosupresora, también tiene un efecto uricosúrico. Ahora, ya hablando del factor patógeno esencial para que ocurran los depósitos de los cristales de urato monosódico, que es la hiperuricemia, vamos a ver que la hiperuricemia, según la etiopatogenia, puede ser primaria o secundaria. Es primaria cuando no está asociada a ninguna otra enfermedad, ¿no? Y secundaria cuando se refiere a otra enfermedad o también a cierta condición o a cierto estilo de vida, ¿no? Entonces, la primaria se puede dar por hiperproducción de ácido úrico como por hipoexcreción de ácido úrico, igual que la secundaria, ¿no? Entonces, en la primaria, con hiperproducción de ácido úrico, tenemos que no, a veces no se conoce la causa, pero en la mayoría de casos se llega a encontrar deficiencias en algunas enzimas que participan en el metabolismo de las purinas. Por ejemplo, la deficiencia de la fosfofructoaldolasa, ¿no? También la vía de la formación de la fructosa, también al final produce también, o termina, o dentro de sus metabolitos termina al final produciendo ácido úrico, ¿no? Por eso es que los alimentos ricos en fructosa, en sacarosa, también se consideran como alimentos ricos en purinas, ¿no? O que pueden producir hiperuricemia. Entonces, la deficiencia de la fosfofructoaldolasa también está relacionada con la hiperproducción de ácido úrico, ¿no? El déficit de la hiposantina, guanina, fosforibosil, transferasa,
¿no? Que es una enzima importante que participaba más bien en la reconversión, ¿no? De las purinas, ¿no? Hacia, otra vez, hacia el metabolito de inicio, ¿no? Entonces, produce también algunas alteraciones. Cuando hay un déficit parcial, se llama el síndrome de Siegel-Miller-Kelly, ¿no? Y cuando hay un déficit completo, un síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Esto creo que probablemente ustedes ya lo han revisado anteriormente, ¿no? Pero estos síndromes también pueden causar hiperuricemia y se asocian bastante en el inicio a una edad temprana de una clínica de gota, ¿no? También se puede dar aumento del ácido úrico por hiperactividad de la fosforilosil pirofosfato sintasa, que luego vamos a ver que es la enzima que inicia el metabolismo de las purinas. Por eso es que cuando hay una hiperactividad es que se va a producir mayor cantidad de ácido úrico. Y en el otro lado, que está con cuando hay una hipoexcreción de ácido úrico, cuando hay un defecto selectivo en la secreción tubular del ácido úrico. En el túbulo contorneado proximal hay diversos transportadores de ácido úrico, ¿no? Alguna alteración, ya sea de parte genética, ¿no? Polimorfismo genético que va a alterar la expresión de las proteínas o de ese transportador. Entonces también va a producir aumento de los niveles de ácido úrico en la sangre. Acá, por ejemplo, tenemos a la fosforilfosfilpirofosfato sintasa, que es la primera enzima que les dije que participa en el inicio del metabolismo de las purinas, como vemos acá, ¿no? Entonces, si está aumentada la actividad, obviamente va a haber mayor cantidad de ácido úrico, que es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿no? Miren acá la santina oxidasa, que es al final la enzima que participa en la conversión de la santina a ácido úrico, que es el producto final. Esta uricasa ya no tenemos nosotros, los seres humanos, con la evolución, ya se ha perdido el gen que expresaba, que hacía que nosotros sintetizamos esta enzima, ¿no? Generalmente esta enzima la podemos encontrar o la tienen algunos animales como las aves, por ejemplo, ¿no? Las aves tienen esta enzima, ¿no? Por lo cual ellos están protegidos de tener gotas, ¿no? Entonces ahí, para recordar esta enzima importante, a partir de la cual participan algunos fármacos que participan en en el control del ácido úrico en la sangre, ¿no? La santina oxidasa, recuerden eso. Y también está la enzima hiposantina guanina fosforibosiltraferasa tipo 1, en este caso, que hace que las bases, ¿no? Las purinas, al final vuelvan a sus metabolitos iniciales, o a los que fueron los productos iniciales, ¿no? La idea de esta enzima es también reutilizar la energía perdida en este metabolismo de las purinas, ¿no? Entonces, al haber un déficit de esta enzima, todo se va a ir hacia la santina, ¿no? Entonces va a aumentar el ácido úrico en la sangre. Y esto es para tener un esquema de más o menos los transportadores que hay de ácido úrico a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Mira, acá está cómo es que el ácido úrico pasa y a través de transportadores hace que al final se reabsorbe el ácido úrico, ¿no? O que se elimine el ácido úrico, ¿no? Y ven cómo estos transportadores también son transportadores de algunos metabolitos importantes, como el ácido láctico, como el lactato, por ejemplo, acá, ¿no? El ácido nicotínico, también habíamos mencionado eso, ¿no? Las piracinamidas también, ¿no? Se eliminan por algunos transportadores que también hacen cotransporte con el urato, ¿no? Entonces, si hay mayor cantidad de estas moléculas, ¿no? Entonces, se van a eliminar más, pero más bien se va a reabsorber mayor cantidad de ácido úrico, por eso son las responsables de que sean, o por eso es que algunas de estas son fármacos hiperuricemiantes, ¿no? Y esa es la explicación. Y en el caso de las causas secundarias, puede haber como hiperproducción de seberico. La principal causa es de origen exógeno por la ingesta excesiva de alimentos ricos en purinas o de fructosa también, o de etanol también, ¿no? La cerveza, ¿no? Los licores destilados, ¿no?
También se asocia a enfermedades que tengan bastante recambio celular, como la psoriasis, las enfermedades linfo o mieloproliferativas crónicas, como el linfoma, como la leucemia, ¿no? Entonces, pueden provocar también un aumento del ácido úrico, incluso el inicio de la quimioterapia, ¿no? Hace que el ácido úrico aumente de manera muy rápida y muy severa en la sangre. También hay causas secundarias de hipoexcreción de ácido úrico, como la secundaria a fármacos. Habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es la causa, ¿no? Sobre todo por ese cotransporte a nivel del túbulo contorneado proximal. Los dentro están los diuréticos tiacídicos, ¿no? La furosemida, el ácido tacrínico, la ciclosporina A, que es un inmunosupresor que utilizamos en reumatología también, ¿no? Salicilatos, ¿no? También la piracinamida, el etambutol, antirretrovirales como la adenosina, el ritonavir, también, ¿no? Y secundaria es la causa más frecuente, secundaria enfermedad renal, ¿no? Insuficiencia renal crónica de cualquier causa puede causar ello, ¿no? También intoxicación crónica por plomo, en realidad no hay un mecanismo directamente que lo explique, pero también se asocia a hiperuricemia y condiciones como acidosis láctica, ¿no? Hemos visto que el ácido láctico también participa en el contrasporte con el ácido úrico, la cetosis, ¿no? Gestosis, todo lo que tenga que ver con acidosis en general hace que el paciente tenga mayor riesgo de que aumente el ácido úrico en la sangre, ¿no? Y condiciones como el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo. Ahora, ya para hablar de la fisiopatología, ¿no? Recuerden que el factor etiopatogénico común era la hiperuricemia. Algunos de ellos desarrollaban gota, ¿no? Entonces, pasamos luego de esa hiperuricemia, se pierde la solubilidad, se cristaliza ese urato monosódico en los tejidos, generalmente en el membrana sinovial y en el cartílago, y se deposita ahí y el paciente puede estar también asintomático. Y diversos factores estresantes puede ser que esos cristales vayan o se liberen hacia el espacio articular y recién inicia el ataque agudo de gota. Si esos ataques agudos ya se hacen más frecuentes, se convierte en una artritis gotosa crónica que puede haber incluso la presencia de tojos y erosiones óseas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da la transición de la hiperuricemia a gota? Entonces, como les había mencionado, una vez que se pasa la concentración de ácido úrico o que el ácido úrico aumenta en la sangre en concentraciones mayores o iguales a 6,8 miligramos por decilitro, se pierde la solubilidad. Y entonces el urato se empieza a cristalizar, ¿no? En forma de urato monosódico. Y generalmente se va a tejidos como el cartílago o la membrana sinovial. ¿No? ¿Y qué pasa? Por algún traumatismo local, por cambios en el pH que se refiere a disminución en el pH, en acidez, no sé, es decir, de acidez que hemos mencionado, acidosis láctica, ¿no? Cetosis, ¿no? Y temperaturas bajas. Cuando hay inicio también del tratamiento con hipouricemiantes, puede ser que esos cristales se liberen o se rompan en el espacio articular. Entonces, esa liberación de cristales da inicio a la inflamación. Generalmente activa cascadas de complemento y hacen que también las células residentes de la articulación, ¿no? Que son las células sinoviales, monocitos, ¿no? Mastocitos que se encuentran normalmente en la articulación, empiezan a fagocitar también esos cristales y desde ahí empiezan a liberar diversas citocinas preinflamatorias y y se inicia el ataque agudo de gota, ¿no? Así es como pasa de hiperuricemia a gota. Entonces, las respuestas intracelulares que se dan por ya la fagocitosis, porque como había mencionado, hay células que van a fagocitar estos cristales. Entonces, ¿qué va a producir el cristal en estas células residentes, como monocitos, por ejemplo, o los mismos macrófagos sinoviales, ¿no? ¿Qué pasa? Que el urato monosódico, al entrar en contacto con la célula, primero puede activar a la NAP oxidasa, ¿no? Produciendo que aumenten las sustancias reactivas de oxígeno. Asimismo, puede activar también a los receptores tipo TOL de los monocitos o macrófagos que se encuentran ahí también en la articulación.
O también los mismos cristales de urato monosódico producen un eflujo del potasio hacia el compartimento extracelular. Todas estas acciones hacen que se active el inflamasoma, ¿no? Que contiene un dominio piridina de NLRP3, ¿no? Como vemos acá, y en realidad es un conjunto de múltiples moléculas, ¿no? Que tienen como función final activar a la caspasa 1, ¿no? Que se convierta de procaspasa 1 a caspasa 1. Y esta caspasa 1 lo que hace es activar a la forma de interleuquina 1 beta inactiva o prointerleuquina 1 beta, interleuquina 1 beta activa, y esta misma interleuquina 1 beta hace que a su vez eh, se sinteticen mayor cantidad de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, ¿no? En la misma célula puede ser o en células vecinas. Entonces, así es como se inicia la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí está el inicio, lo mismo que les había mencionado, factores estresantes de la liberación de estos uratos monosódicos como un traumatismo, cambios en la temperatura, inicio del tratamiento hiporicemiante, ¿no? Hace que se libere cristal de urato monosódico y puede ser que active el complemento directamente para que produzca el complejo de ataque agudo de membrana, complejo de ataque de membrana y que estimule la migración de neutrófilos de la sangre hacia el espacio articular. O si no, también estos cristales de urato monosódico van a ser fagocitados por estos mismos, por los macrófagos sinoviales o hacen que las células residentes como el fibroblasto sinovial, como el mastocito, produzcan citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta principalmente, ¿no? Que estimula la activación del endotelio vascular para la expresión de moléculas de adhesión celular, ¿no? Para que estimulen también a la llegada del neutrófilo y también a la quimiotaxis del neutrófilo en el endotelio vascular. Al final, la célula más importante, se dice, en la crisis aguda de gota es el neutrófilo polimorfo nuclear, ¿no? Que va a ir y va a fagocitar, como ustedes ven al cristal de urato monosódico. ¿Y qué va a provocar al fagocitar? La activación del propio neutrófilo, liberando interleucinas proinflamatorias como la interleuquina 18, ¿no? Leucotrienos también, producen degranulación con liberación de proteasas, ¿no? Y generación de especies reactivas de oxígeno. Y finalmente también producen la lisis del neutrófilo, ¿no? Y la formación de trampas extracelulares de neutrófilo con después la netosis, la muerte celular, ¿no? Y también eso activa a una mayor llegada de neutrófilos, inflamación y daño articular. Entonces, así es como se da la crisis aguda de gota. Entonces, recuerden que la crisis aguda de gota al final es autolimitada. ¿Pero por qué se autolimita? No necesariamente tiene que el paciente tomar un antiinflamatorio para que se autolimite. Generalmente se puede autolimitar, sobre todo en estadios tempranos o en el primer ataque agudo de gota, se autolimita sola. Y eso es porque existen algunas reacciones importantes, ¿no? Que pasa también en la articulación en un paciente con gota. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristales de urato monosódico pueden cubrirse de proteínas de líquido sinovial como lipoproteína B y E y que inhiben su capacidad, por ejemplo, de activar el complemento, ¿no? De ser fagocitadas. Entonces, eso es importante también. También el estrés que provoca la crisis aguda de gota, el dolor, ¿no? Hace que se secrete corticotropina o ACTH, ¿no? Que estimula a la secreción de cortisol. Como hemos dicho, el cortisol es un glucocorticoide y tiene también efectos antiinflamatorios. También se da la expresión local de prostaglandina D2 y también de un tipo de prostaglandina que se habla de prostaglandina J2, ¿no? 15D prostaglandina J2, que activan también a los peroxisomas y que tienen la capacidad este tipo de prostaglandinas de inhibir la secreción de interleuquinas proinflamatorias, como ven en la diapositiva 1 beta, interleuquina 6, todo ese factor necrosis tumoral alfa, de la sintasa inducible de óxido nítrico y en forma general de la vía del factor nuclear kappa beta, ¿no? Entonces tiene poder
de disminuir la síntesis de citocinas proinflamatorias y también aumenta la síntesis de proteínas o de citocinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, resolvinas y lipoxina. Y entonces, ¿por qué es que esto se da después? Pues generalmente se autolimita en 1 o 2 semanas, ¿no? ¿Por qué se da después? Porque hay una programación también biológica para la producción de esas moléculas que hemos mencionado, ¿no? Generalmente eso se da al finalizar la primera semana o al inicio de la segunda semana, ¿no? Asimismo, también para que se generen lipoxinas antiinflamatorias que hemos mencionado, se requiere la acumulación por lo menos de 2 tipos de células activas. Puede ser de neutrófilo y endotelio activado o de neutrófilos y plaquetas activadas, ¿no? Entonces, eso requiere que ya haya migración de células del torrente sanguíneo hacia la articulación. Entonces, para eso también se requiere un tiempo. Y también con el tiempo también va a haber llegada de monocitos y macrófagos de la sangre, no los residentes, sino de la sangre, hacia la articulación, que van a fagocitar y eliminar los cristales de urato monosódico y los neutrófilos apoptóticos también, ¿no? Entonces eso también contribuye a que se controle esa crisis. Y también justo en la segunda semana predominan un tipo de macrófagos que tienen fenotipo antiinflamatorio y que secretan el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Entonces, antes de pasar a eso es por qué es que normalmente se autolimita la gota, ¿no? Entonces, hay factores por los cuales al final se autolimita. Al final, las mismas trampas extracelulares de neutrófilos, la misma netosis, ¿no? Hace que estimula también a que predomine esta parte antiinflamatoria al finalizar la crisis aguda de gota, ¿no? O para que se autolimite esa crisis aguda de gota, ¿no? Sin embargo, la evolución natural, si no recibe tratamiento y si no se controlan los niveles de ácido úrico, es la inflamación crónica con la formación también de panus, ¿no? Erosiones óseas, ¿no? Y formación de tofos, que no son más que el cristal de urato monosódico rodeado de una gran cantidad de células inflamatorias, ¿no? Y esa formación de tofos se puede dar en el hueso, cartílago, tendones y otros tejidos blandos, ¿no? Ligamentos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de fisiopatología, ahora vamos a entender mejor la clínica y luego ya cómo se realiza el diagnóstico. En forma general, la historia natural de la enfermedad nos habla de una hiperuricemia asintomática y ya cuando es sintomática, o sea, pasamos ya al estadio de gota clínica, vamos a encontrar episodios, ¿no? De brotes agudos de gota, ¿no? Intercalados con la gota intercrítica, que son periodos asintomáticos, y ya con el paso del tiempo se van dando una artritis gotosa crónica, incluso con la formación de topos. Entonces, la gota aguda, generalmente el primer episodio, hay dolor e inflamación bien marcado, ¿no? Incluso simula una celulitis. Es muy común que los pacientes tengan como un primer episodio un diagnóstico de celulitis, ¿no? Generalmente la instalación es aguda, es brusca, ¿no? Un dolor máximo de 4 a 12 horas de duración. Se autolimita también, la duración es entre 1 a 2 semanas y tiene resolución completa. Si la hiperuricemia persiste y se dan dando cada vez más frecuentes la gota aguda, entonces ya se puede haber episodios poliarticulares. Generalmente es monoarticular. Entonces, esto es lo característico. Generalmente hay un pródromo de disconfort que dura usualmente un día. El dolor es muy intenso, generalmente la intensidad es más de 7/10 en la escala de EVA, ¿no? El dolor es tipo palpitante, quemante, ¿no? Signos inflamatorios muy severos como eritema, calor, enrojecimiento, ¿no? Generalmente el lugar que inicialmente se afecta con más frecuencia es la primera articulación metatarsofalángica o también llamada eso podagra, ¿no? Y tiene una explicación. Hemos dicho que uno de los factores desencadenantes de que se desprendan los cristales de urato monosódico de la membrana sinovial, ¿no? De cartílago, es la disminución de la temperatura. Y justo ya sabemos que mientras más distal se encuentre una articulación, es más fría, ¿no? Entonces, por eso es que se afecta con más frecuencia la primera articulación metatarsofalángica.
Y al momento nocturno también, porque generalmente da en la madrugada o en la noche en donde las temperaturas son más frías, ¿no? Y también puede haber detonantes, como una enfermedad aguda médica, como por ejemplo cetoacidosis, ¿no? Diabética, quirúrgica, recién se le haya intervenido. Recuerden que eso, a veces en una intervención hay estrés, hay isquemia, ¿no? Y hay un aumento del metabolismo de las purinas, deshidratación, ingesta de alcohol, alimentos ricos en purina, bueno, la ingesta de alimentos ricos en purina, y generalmente se resuelve incluso sin tomar ninguna medicación en 14 días. Entonces, factores precipitantes están trauma local, condiciones que producen acidosis sistémica, exposición dietaria a uratos, ¿no? Y el inicio también del tratamiento hipoglicemiante, ¿no? El allopurinol también puede desencadenar por el rompimiento de esos cristales de urato monosódico al espacio articular, puede condicionar a una crisis de gota aguda, ¿no? Luego hay periodos, como les había dicho, asintomáticos. Generalmente cuando es estadios tempranos, esos periodos pueden durar años incluso, ¿no? Pero conforme va no corrigiéndose los niveles de ácido úrico, los brotes de gota aguda son frecuentes, ¿no? Y por lo tanto, los periodos de gota intercrítica son menores. Y a veces ya cuando la gota es crónica, ¿no? Severa, que afecta a muchas articulaciones, generalmente ya no hay periodos asintomáticos, puede haber dolor articular crónico. Esta es la gota crónica avanzada, ¿no? Que generalmente ocurre cuando hay más de 10 años de enfermedad, ¿no? Sin tratamiento, y el hallazgo patognomónico, aunque no todos tienen, son tofos, ¿no? Que generalmente se encuentran en las zonas más frías del cuerpo, ¿no? En la región dorsal de los dedos, ¿no? Como vemos acá en la imagen. También en los pies, en la región dorsal de los dedos de los pies, ¿no? Metatarsofalángicas, que también se encuentran en el pabellón auricular, se pueden encontrar en regiones extensoras del codo, pueden también ubicarse en la bursa olecraniana, en los tendones, también tendón rotuliano, tendón aquiliano, ¿no? Y lo característico es ya la presentación poliarticular crónica, ya no es monoarticular como la gota aguda o oligoarticular. Hay limitación funcional, ya bueno, daño estructural hemos dicho, y los brotes de gota aguda son más frecuentes. Y estos, bueno, son algunas imágenes, ¿no? De presencia de tofos a nivel de la región dorsal de las interfalángicas proximales, en la bursa también, puede provocar bursitis también, o la craneana es lo más frecuente. Aquí estamos en el pabellón auricular, recuerden, se depositan así en zonas distales porque son frías, y ahí por eso hay mayor depósito de cristales, ¿no? Ahora, puede haber otras complicaciones aparte de las articulares, ¿no? O el depósito de tofos, sí. Entonces pueden causar complicaciones renales como nefropatía crónica, sí, es una complicación rara que causa insuficiencia renal leve con proteinuria. Esto es lo más severo, ¿no? Una nefropatía por ácido úrico que causa insuficiencia renal aguda severa y generalmente se da en un síndrome de lisis tumoral después del inicio de una quimioterapia por linfoma o leucemia. Y este es el hallazgo más frecuente, son las litiasis, ¿no? Las litiasis urinarias por justo esos depósitos de ácido úrico a nivel renal, a nivel de los uréteres también puede darse, ¿no? Que se da en 10 o 25% de los casos y es causa también de enfermedad renal crónica que incluso puede llegar a diálisis. Y bueno, ya pasando ya a la parte clínica, ya pasando al diagnóstico, o sea, ¿con quién corroboramos el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico se, es- eh, se, se realiza mediante la aspiración, ¿no? Del líquido sinovial y la evidencia de los cristales de urato monosódico visualizados en la microscopía de luz polarizada, ¿no? Generalmente estos cristales, como vemos acá en la imagen, son en forma de aguja, puntiagudos y tienen birrefringencia negativa. La birrefringencia se refiere a los cambios de coloración que tiene el cristal con los movimientos del polarizador, del haz de luz de polarizador. Entonces, en este caso tienen birrefringencia negativa porque son amarillos cuando
la luz es paralela al eje o encuentran paralelos al eje del condensador del microscopio. Entonces, por eso es que tienen birefringència negativa. Y más bien, si son perpendiculares, o sea, si el cristal está perpendicular al eje del condensador, se tornan azules, como acá, por ejemplo, hay un cristal azul y un cristal amarillo. Entonces, el que está amarillo debe estar paralelo al eje del condensador, entonces por eso decimos que es una birefringencia negativa, ¿no? Y bueno, el líquido característicamente, si nosotros analizamos, entonces ese líquido es de características inflamatorias. Generalmente es la celularidad, los leucocitos son mayores a 2000, ¿no? Y pueden oscilar entre 10.000 a 100.000, ¿no? Idealmente siempre si pasan los 50.000 hay que descartar que no haya un proceso infeccioso asociado, pero la gota aguda tranquilamente puede causar estos valores, ¿no? En cuanto al laboratorio, podemos encontrar leucocitosis neutrofílicas, por eso es que muchos lo confunden con una celulitis. Incluso la gota aguda puede dar fiebre. Entonces, paciente con fiebre, con una zona eritematosa, aumento de volumen en una región, entonces sí, por eso lo confunden con celulitis, ¿no? Es aumento de BCG, PCR, retratos de fase aguda. Y en cuanto al nivel de ácido úrico, ahí es muy importante, ¿no? Si está elevado, obviamente va a respaldar el diagnóstico, pero si está dentro de lo normal, ¿no? Tampoco es que te excluya, porque hay que recordar que durante el brote agudo de gota se da un aumento de la interleuquina 6, ¿no? De marcadores proinflamatorios. Y entonces esa interleuquina es úrico-súrica, entonces hace que se elimine mayor cantidad de ácido úrico por la orina. Entonces, si le tomamos, en un tercio de pacientes puede estar normal incluso el ácido úrico. Por eso se recomienda dosar el ácido úrico después de 2 semanas del brote, después de 2 semanas del brote. Y ahí es verdaderamente el nivel de ácido úrico que va a tener el paciente. Nos podemos ayudar con imágenes, sobre todo en gota crónica, ¿no? Que no tengamos la suficiente evidencia de que se trata de gota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Erosiones, típicamente son erosiones en sacabocado que tienen el borde esclerótico, marginales, ¿no? Puede haber estrechamiento también del espacio, como otras artopatías inflamatorias, pero estas típicamente tienen el borde esclerótico. La ecografía nos puede ayudar, sí, sobre todo en pacientes en donde la articulación afectada sea una articulación muy pequeña, como la primera metatarsofalángica, en la cual no podemos tomar o podemos tomar líquidos, sino no podemos hacer una artrocentesis diagnóstica. Entonces, se ha encontrado que en la ecografía podemos encontrar signos indirectos de gota. Uno de esos signos es el doble contorno. Generalmente en la ecografía, el cartílago articular, que esta es una ecografía de una metatarsofalángica, esta es la cabeza del metatarsiano, y este es la cortical, lo que se ve más blanquito, y por encima está el cartílago articular. Normalmente el borde más superficial del cartílago articular es así, lineal, delgado, ¿no? En cambio, cuando hay depósito de cristales, nosotros esperamos encontrar este borde superficial del cartílago más grueso, que incluso se equipara a la cortical del hueso, por lo cual se llama este signo doble contorno. Entonces, se ha encontrado que tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 95% de pacientes con gota, ¿no? Nos podemos ayudar sobre todo en esos casos. También, bueno, aparte del doble contorno que se ve acá también, ¿no? También podemos encontrar la ecografía de los tofos, que son también otra lesión muy específica de gota, cuando se evidencia en la ecografía, que se ve con una zona hiperecoica, ¿no? Una masa hiperecoica, con un borde o una corona anecoica o hipoecoica, que no es más bien, la parte hiperecoica son los cristales de urato monosódico. La zona hipoecoica son la corona de células inflamatorias que están rodeando generalmente los tofos, ¿no? Entonces, básicamente es ello. Entonces, esto también es una lesión específica que si se le encuentra, ya es patognomónico de gota también, ¿no? Ahora, existen criterios de clasificación, sí, del ACR Euler, que se han publicado en el 2015,
¿no? Para gota, recuerden que los criterios de clasificación no son más que criterios que, no, que nos van a ayudar para hacer las poblaciones más homogéneas en los estudios que hay sobre gota, en este caso sobre gota, ¿no? No son criterios diagnósticos, por si acaso, es decir, no cumple los criterios de clasificación y vamos a excluir, no. Son de ayuda para hacer, tener poblaciones homogéneas en los estudios, ¿no? En los grandes estudios, ¿no? Entonces, como ven, tienen criterios clínicos, ¿no? ¿No? Tiene criterios de laboratorio. Miren, si se da cuenta que ya que tenga, por ejemplo, tofos, 4 puntos, ¿no? Que tenga ataques atípicos repetitivos de 2 puntos, un ataque típico, 1 punto. Y acá también que se afecte la primera metatarsofaríngica, 2 puntos. O sea, mientras más tenga un ataque típico, va a tener mayor puntuación, ¿no? Y si, por ejemplo, tiene un nivel de ácido úrico menor de 4, incluso más bien le resta, y más bien el diagnóstico es confirmado si se encuentra o no, o se aísla los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial, ¿no? Se logra visualizar en microscopía de luz polarizada, ya sea de una articulación o una bursa. Y también han incluido en el 2015 ya la imagen, ¿no? Como un criterio de clasificación, y dentro de eso está la ecografía que habíamos mencionado, la presencia de signo doble contorno o cristales también en una tomografía dual, ¿no? Que se ha encontrado que también es muy específica, ¿no? Para la evaluación de cristales, sin embargo, no todos los centros cuentan con ese tipo de tomografía de doble fuente, ¿no? Que tiene 4 puntos. Y en cambio, bueno, igual la radiografía también 4 puntos, pero ya sabemos que eso es más en casos crónicos, ¿no? Entonces se clasifica un paciente con gota cuando tiene mayor o igual a 8 puntos, ¿no? Sin embargo, como le digo, no le sirve para el diagnóstico, solo para la clasificación en estudios clínicos. La sensibilidad es de 92% y una especificidad de 89%. Bueno, ahora pasamos al tratamiento ya para terminar. Entonces, el tratamiento se divide en el tratamiento para la gota aguda, la terapia hipoglicemiante ya a largo plazo y el tratamiento de las comorbilidades también, ¿no? Si hay una comorbilidad que está causando hiperuricemia, hay que controlar esa comorbilidad. Entonces vamos a empezar con el tratamiento de la gota aguda. El objetivo principal en la gota aguda es aliviar el dolor y también ya el alivio rápido de la limitación, ¿no? Vamos a elegir el agente de acuerdo a las comorbilidades del paciente y de acuerdo a la gravedad de la crisis de gota, ¿no? Y generalmente, si es que el paciente ya está tomando una terapia hipouricemiante, o sea, si de repente ya tiene antecedente de hiperuricemia o ya tiene el diagnóstico de gota y ya está tomando, en este caso, lo más frecuente es alopurinol en la terapia hipouricemiante, entonces se recomienda continuarlo, ¿no? Continuar esa terapia, no suspenderla. Más bien, si es la primera vez que le pasa y que nunca ha tomado terapia hiperuricemiante, algunos consideran iniciar al mismo tiempo la terapia para gota aguda con la terapia hiperuricemiante, pero hay otros que tienen una recomendación más conservadora en la cual se espera más o menos 2 semanas de la resolución del brote para recién iniciar la terapia de reducción de uratos. Entonces, hay varias opciones. Dentro de la primera línea están los AINES y la colchicina, ¿no? Cualquiera de los dos se puede utilizar. Y si son mal tolerados o están contraindicados, ¿no? Se puede utilizar glucocorticoides o corticotropina, en nuestro medio más glucocorticoides, ¿no? Dependiendo si es una gota aguda que es monoarticular, se puede utilizar también los glucocorticoides intraarticulares. Y ya si hay refractariedad, aunque hay poca evidencia con respecto a ella, se pueden utilizar antagonistas de la interleucina 1 como canakinumab, anakinra o rilonacept. Entonces acá tenemos a lo que habíamos mencionado, los AINES, ¿no? Están los no selectivos como también los selectivos para la COX-2, cualquiera se puede utilizar. Generalmente iniciamos, chicos, con una dosis máxima, dosis tope del AINE. Si no, no hay mejoría también. Es una dosis tope, los primeros días, generalmente los 3 primeros días. Luego, poco a poco, se va reduciendo. O hay algunos que le dan por 7 días una dosis tope y luego lo suspenden también. Entonces, hay diferentes formas de terapia, pero generalmente iniciamos con dosis tope los 3 primeros días y luego ya vamos reduciendo la dosis. Ahora, los que no toleran, como habíamos dicho, una opción son los glucocorticoides, que, bueno, hay diferentes
formas de dar el corticoide. Algunos consideran prednisona de 30 a 60 miligramos por 3 días y luego ir reduciendo de 10 a 15 miligramos diariamente cada 3 días hasta la descontinuación del corticoide. Otros dan, por ejemplo, 40 miligramos por 7 días y luego van reduciendo lentamente. En pacientes con gota crónica, que tienen un ataque agudo de gota, como eso es poliarticular, se da por mucho más tiempo y se va reduciendo de forma más lenta. Hasta 21 días se les puede dar, ¿no? Ahora sí, la presentación es monoarticular, hemos dicho que también se puede dar, podemos optar por la infiltración, ¿no? Y la colchicina, que hemos dicho que está al mismo nivel de los AINES, entonces hay diferentes regímenes para darlos, ¿no? Acá hay que recordar que la colchicina también es más efectiva si se administra en las primeras 36 horas del inicio de la gota aguda, ¿no? Y hay dos formas de dar. En general, en nuestro país tenemos la presentación de 0,5 miligramos. Entonces, deberíamos seguir esta guía Euler, en la cual las primeras 24 horas deberíamos dar 0,5 miligramos 3 veces al día, ¿no? En total, 1,5 miligramos, ¿no? Generalmente se recomienda continuar con eso hasta que culmine el brote de gota y luego ya de 48 horas que culminó, ya empezar a reducir la dosis a 2 veces por día, a 1 vez por día, ¿no? Pero en los países en donde tiene la presentación de 0,6 miligramos, se puede empezar una dosis de carga inicial de 1,2 miligramos a la hora, otra vez evaluar, si no ha habido resolución, se le aumenta 0,6 miligramos. La dosis tope es 1,8 miligramos al día, ¿no? Y luego igual, de 48 horas, si remite en 48 horas ya no hay sintomatología, se empieza a reducir la dosis. Ahora, aquí es importante monitorizar los efectos adversos. Entre los más frecuentes son los gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, náuseas. Ya más severos, ¿no? Cuando se utiliza por muchos, generalmente más de 7 días, dosis altas, ¿no? Puede haber depresión medular, puede haber cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, entonces hay que estar eh, monitorizando al paciente. Entonces, generalmente nosotros utilizamos AINES, ¿no? Porque no encontramos al paciente en las primeras 36 horas. Generalmente lo maneja el emergenciólogo porque el paciente va a la emergencia directamente y lo primero que se hace son AINES, ¿no? Pero eso es en el caso de que hubiera la oportunidad, ¿no? Y luego que controlamos el episodio de gota aguda, vamos a pasar ya al inicio del tratamiento hipoglicemiante. Como les dije, si ya está utilizando, se continúa. Y en el caso de que no esté utilizando, idealmente nosotros optamos por el tratamiento conservador, es esperar que el brote agudo eh, se autolimite o se limite con el tratamiento, esperar 2 semanas después y ahí empezar a dar la terapia hipoglicemiante. ¿Por qué? ¿Por qué damos así? Porque vamos a recordar que uno de los factores por el cual se puede dar un brote agudo de gota es el inicio del tratamiento hipoglicemiante, ¿no? Por el rompimiento de esos cristales. Entonces, dentro del tratamiento, del manejo, primero vamos a manejar la parte dietética, hay que restringir el consumo de alimentos ricos en purinas, el etanol también, ¿no? Alcohol en forma general, refrescos muy azucarados, ¿no? Que contienen fructosa, ¿no? Controlamos estos factores. El otro factor es controlar comorbilidades, como les había mencionado, y luego sigue la terapia farmacológica, que tiene que ver con generalmente medicamentos que inhiben a la enzima santinoxidasa, eh, una un tratamiento uricosúrico para tratar de eliminar la mayor cantidad de ácido úrico por la orina y también ya para pacientes refractarios, uricasas, hay también en el medio uricasas recombinantes, ¿no? No llega acá al país, pero sí en otros países desarrollados puede haber eso. Entonces, el tratamiento de primera línea de hipoglicemiante, que inhibidor de la santinoxidasa, es el allopurinol. Generalmente iniciamos con dosis bajas, ¿no? Dosis generalmente de 100 miligramos, ¿no? O en pacientes que tienen la función renal reducida, ¿no? Menos de 30, 50 miligramos al día y poco a poco se va aumentando la dosis. La dosis máxima es de 800 miligramos al día, ¿ya? Ahora, ¿en qué pacientes damos el tratamiento hipoglicemiante? No es en todos.
en los que tienen ataques agudos de gota frecuentes, mayor o igual a 2 ataques en el año, o los que son sobreproductores de ácido úrico o tienen historia ya de urolitiasis por ácido úrico, los que tienen tofos, los que tienen ataques agudos refractarios, ¿no? De difícil tratamiento, y en los pacientes con artritis gotosa crónica persistente, ¿no? Y estos son pacientes con gota crónica avanzada, ¿no? Entonces, en esos inicialmente con alopurinol, iniciamos con alopurinol, ya habíamos mencionado, ¿no? Como primera línea. Otra opción de primera línea está el febusostat, que también es un inhibidor de la santinoxidasa, que sí hay en nuestro medio, que es una opción en pacientes con falla en la función renal, también es una opción, ¿no? Si no mejoran, podemos cambiar a uricosúricos. Dentro de ellos no tenemos en nuestro medio, lamentablemente, pero está el Probenecid o la Brensbomarona, pero generalmente se restringe para pacientes que tengan secreción baja de ácido úrico en la orina. Los que tienen urolitiasis o sobreproducción de ácido úrico no le vamos a dar uricosúricos porque hay más riesgo de provocar la formación de más cálculos, ¿no? O de más litos. Entonces en ellos no. El resto sí se puede dar. Entonces, si hay falla igual a tratamiento, se puede dar terapia combinada con ambos, ya sea inhibidores de la santinoxidasa con uricosúricos. Podemos llegar incluso a la dosis tope y no hay mejoría, ya ahí recién se puede dar la pegloticasa, que es un fármaco recombinante de la uricasa, ¿no? Recuerdan que la uricasa lo que hacía antes, nosotros por ya no tenemos esa enzima, algunos animales lo tienen, les había dicho como las aves, ¿no? Lo que hacía la uricasa era convertir el ácido úrico en alantoína, ¿no? Que ya era un metabolito que era soluble, que era no cristalizable, ¿no? Entonces, esa enzima no lo tenemos nosotros, pero hay algunos animales que sí la tienen y a partir de ahí es que han hecho algunos fármacos como la pegloticasa, ¿no? Pero en nuestro medio en el país no hay. Ahora, a la vez de este tratamiento hiporuricemiante, como ya sabemos, el iniciar el tratamiento hiporuricemiante nos da un riesgo de provocar una crisis aguda de gota al paciente. Entonces, podemos iniciar también a la vez con una terapia profiláctica de ese ataque agudo de gota. Podemos darle colchicina a dosis baja, que puede ser colchicina de 0,5, 0,6 una vez al día o hasta 2 veces al día. O también doy, perdón, AINES en dosis bajas, como en este caso tenemos el naproxeno, de 250 2 veces al día, ¿no? Generalmente utilizamos colchicina. Ahora, el tiempo en el cual lo utilizamos en realidad es variable. Una recomendación es que lo utilicen por lo menos 6 meses, con los 6 meses iniciales que estamos iniciando la terapia hipuricemiante. Si en esos 6 meses no ha habido un ataque agudo de gota, ya lo podemos suspender, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento no farmacológico está obviamente los estilos de vida que ya hemos mencionado, pero también hay algunos, ya sea suplementos o medicamentos que pueden ayudar también a disminuir los niveles de ácido úrico en la sangre. Se ha comprobado que la vitamina C, la leche, el consumo de café, dentro de las frutas, la cereza, produce reducción o son uricosúricos y producen reducción del ácido úrico en la sangre. Y dentro de los fármacos, si el paciente tiene hipertensión, un fármaco úrico-súrico es el losartán, entonces sería lo ideal en estos pacientes, ¿no? También si tiene dislipidemia, utilizar fenofibratos como primera opción. Y esto es todo con respecto de la gota, ¿no? Entonces, es la enfermedad en realidad, lo que hemos mencionado, la enfermedad más conocida. Ahora vamos a hacer unas pequeñas revisiones de los otros tipos de enfermedades por depósito de cristales de pirofosfato, en este caso dihidratado, ¿no? Esta es la otra artropatía por cristales conocida. Ahora, antes había confusiones, ¿no? Antes se hablaba de condrocalcinosis, era lo mismo, ¿no? Enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico dehidratado. También se hablaba del término pseudogota para referirse a toda la enfermedad, ¿no? Ahora ya en las últimas recomendaciones Euler ya nos han dado algunas definiciones de los términos. Condrocalcinosis solo se refiere al hallazgo radiográfico, ¿no?
de depósitos de cristales a nivel del cartílago hialino o en el fibrocartílago, entonces al hallazgo radiológico, ya sea en la radiografía o ya sea en la ecografía, ¿no? A eso se llama condrocalcinosis. Artritis aguda por depósito de cristales de pirofosfato cálcico se refiere al episodio de artritis en general, ¿no? Al paciente que ustedes, bueno, que tiene esta enfermedad, que tiene una artritis, ¿no? A eso se refiere. Antes llamada pseudogota. Entonces, a la artritis aguda se le puede llamar también pseudogota. Y en realidad a todos los tipos de manifestaciones que puede dar esta enfermedad se denomina ahora enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, a todo en general, a todas las condiciones en sí que involucra esta artropatía. Entonces, más o menos, en realidad no hay muchas cifras de prevalencia, hay pocos estudios, pero se ha reportado una prevalencia de 4 a 7% en adultos, ¿no? Tanto en Europa y en Estados Unidos, que tienen esta enfermedad por depósito de estos cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Entonces, en realidad la prevalencia va a aumentar con los años, es más frecuente, se dan cuenta en 30-60% en mayores de 85 años. Y también es de predominio femenino, un poquito nada más, de 1.4 a 1 con respecto a los varones, ¿no? Y en realidad hay estudios de prevalencia, pero sí de condrocalcinosis a partir de los 85 años, que es más o menos una prevalencia importante, ¿no? Del 27%. Ahora, los factores de riesgo para el desarrollo están, el principal, que es el daño articular previo, problemas de meniscopatías, ¿no? Problemas de artrosis también, es un factor de riesgo para el depósito de esos cristales. La edad avanzada, hemos dicho mayores de 85 años, incluso más frecuente, ¿no? Y algunos síndromes metabólicos, como el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, se han asociado con este tipo de artropatía. Ahora, la presentación clínica varía, es muy variable, ¿no? Hay una presentación que vamos a encontrarla como una artritis aguda, ¿no? Por el depósito de estos cristales o también llamada pseudogota, en la cual va a haber la clínica de una artritis con aumento de volumen, calor local, eritema, ¿no? Que generalmente se manifiesta como una monoartritis o oligoartritis. En este caso, la articulación más afectada es la rodilla, a diferencia de la gota, ¿no? Es la rodilla. Puede haber también en la, en el tobillo, pie, ¿no? O también en la muñeca, pero la más frecuente es la rodilla. Entonces, también puede haber una forma poliarticular con afectación de las metacarpofalángicas, de las muñecas, las interfalángicas proximales, que se da como una especie de presentación de artrosis, ¿no? Pero es una artrosis en regiones donde generalmente no afecta la artrosis, ¿no? En esos debemos, cuando hay artrosis en regiones donde no afecta generalmente la artrosis, que es a nivel de las interfalángicas distales, entonces hay que sospechar en artropatía por cristales de pirofosfato cálcico hidratado, ¿no? Las articulaciones más afectadas son la articulación glenohumeral, o sea, el hombro, muñecas y metacarpofalángicas. Y también hay algunas condiciones que están asociadas a ellas, como también se puede ver los depósitos a nivel del disco intervertebral en la columna, en los ligamentos también de la columna, y también a veces se depositan alrededor de la apófisis odontoides, ¿no? O del axis de la segunda vértebra cervical, ¿no? Formando una corona. Por eso se llama síndrome de Cowan-Dens o de Dens-Crowan, ¿no? En la cual el paciente tiene una cervicalgia muy intensa, asociada a rigidez también en los movimientos. Puede haber fiebre, elevación relactante de fase aguda y se confunde a veces con una meningitis. Entonces, y bueno, la característica es que responden bien a los antiinflamatorios, ¿no? Pero es también una condición que debemos conocer de esta enfermedad. Generalmente se da en ancianos con asociados a artrosis muy severas, ¿no? Aquí el diagnóstico, igual que en la gota, es por el estudio del líquido sinovial y la evidencia de los cristales. En este caso, los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado son romboidales o trapezoidales y tienen birefringencia positiva. Entonces, como les dije, la birefringencia se refiere a la coloración que toma el cristal con el movimiento de las de luz
de los condensadores. Entonces, si al colocar el haz de luz o el cristal, perdón, la dirección del cristal es paralela al eje del condensador y da coloración azul o medio violácea, eso quiere decir que tiene birrefringencia positiva. Por eso es que estos cristales se los describe de forma azulada, ¿no? Por la birrefringencia positiva. Y más bien, si son perpendiculares al eje del condensador, estos cristales están perpendiculares al eje del condensador y dan una coloración amarillenta al encontrarse perpendiculares, entonces se habla de que tienen una birefringencia, en este caso positiva, ¿no? Es al revés que en el caso de la gota. Igual que en la gota, también de ahí puede haber leucocitosis neutrofílica, aumento de los reactantes de fase aguda, y acá sí deberíamos hacer el estudio de calcio, fósforo, magnesio, eh, ferritina, ¿no? Fosfatasa alcalina, hierro, ver la función renal, ¿no? Porque esta patología se asocia bastante a ese tipo de enfermedades metabólicas que habíamos mencionado, ¿no? Nos podemos ayudar, acá sí las imágenes son muy importantes, ¿no? eh, en pacientes adultos mayores que tenemos ya clínica de una monoartritis en la rodilla, si tenemos la evidencia ya de la condrocalcinosis, ¿no? A nivel del cartílago, del fibrocartílago del menisco, por ejemplo, ya es casi diagnóstico, ¿no? Es diagnóstico de artritis por microcristales de pirofosfato cálcico dihidratado. No se necesita el aislamiento en la mayoría de los casos, ¿no? Y también se pueden encontrar lesiones incluso no tan típicas, ¿no? O sea, típicas incluso de otra enfermedad, ¿no? Puede haber pinzamiento articular, puede haber también quistes óseos, osteofitos en la presentación parecida a la artrosis, ¿no? Que puede haber en estas enfermedades. Pero lo más importante es la condrocalcinosis, ¿no? Perdón. Ahí. Y bueno, antes de pasar, quería mencionarles que la condrocalcinosis la podemos encontrar en las rodillas, puede ser también en el fibrocartílago triangular de las muñecas o también en la sínfisis púbica también, ¿no? Ahí también se puede ver el depósito de estos cristales, que en realidad se ve como una calcificación, ¿no? En estos espacios. La ecografía también nos puede ayudar. Puede haber signo de doble contorno que habíamos descrito en gotas, sí, también puede haber acá, pero acá lo característico es que los depósitos estén dentro del cartílago, no en el borde superficial, sino dentro del cartílago. Acá es más doble contorno, acá hay algo que está dentro del cartílago, no es tanto en el borde superficial, ¿no? Esta imagen se llama imagen en rosario. La tomografía nos puede servir, sí, cuando hay compromiso axial. En el síndrome de Down-Dense-Crowen, ¿no? Nos puede servir la tomografía para ver justo esos depósitos alrededor del apófisis odontoides o del axis de la segunda vértebra cervical. Para resonancia no nos sirve. No, la resonancia en realidad no nos sirve, ¿eh? Porque no nos permite, no sirve para ver depósitos de calcio. Ahora, el tratamiento para el caso de la presentación aguda, idealmente si es monoarticular, infiltración con glucocorticoides, ¿no? Si no es posible esa infiltración, podemos utilizar AINES o colchicina. Si no es posible utilizar AINES o colchicina, está contraindicado, podemos utilizar corticoides. Y ya si no funcionan los corticoides, pueden estar los inhibidores del receptor interleuquina 1 beta, ¿no? Para el manejo crónico de esta enfermedad, primero también, si la presentación es monoarticular, infiltración con glucocorticoides. Si no mejora, también colchicina. Generalmente damos a dosis bajas como de mantenimiento la colchicina. Los AINES igual también, de forma crónica se puede dar no tanto en dosis altas, sino en dosis bajas. Si no está contraindicado, también corticoides. Y si no, podemos utilizar un tratamiento a largo plazo con hidroxicloroquina. Igual también si no responde, un tratamiento a largo plazo con metrotexato, ¿no? Ahora, la otra artropatía, que en realidad es una revisión más pequeña, esta es una artropatía por cristales de fosfato cálcico o enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita. Estos en realidad tienen un tamaño muy inferior a los otros que hemos mencionado, entonces es más difícil verlo en el microscopio óptico. Estos carecen de birefringencia, o sea, no nos sirve mucho la microscopía de luz polarizada en realidad.
¿no? Y está asociado bastante con la artrosis precoz, con displasias espondilortificiarias, ¿no? Con condromatosis sinovial, osteitis, enfermedades metabólicas, que ya hemos mencionado que están más relacionadas también con los otros tipos de cristales. Generalmente vamos a encontrar en algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, ambos tipos de cristales, ¿no? Los cristales de hidroxiapatita y también los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, ¿no? Y enfermedades metabólicas como el hiperparatinoidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia y la hipomagnesemia. Generalmente se presentan de dos formas, como periartritis calcificada con calcificación de tendones, ahí entran, o bursitis también cálcica, ¿no? La articulación más afectada es el hombro, ¿no? Y generalmente afecta, a las más afectadas son las mujeres entre 31 a 40 años. O puede haber también calcificación intraarticular, que sí da una artropatía destructiva, ¿no? Las articulaciones más afectadas son el hombro y la rodilla. Y estas son condiciones que favorecen, ¿no? al desarrollo del depósito de los cristales de deosapatita, como la enfermedad renal crónica, la diabetes, el hiperparatiroidismo primario, enfermedades autoinmunes que producen calcinosis, ¿no? ¿Cuáles son? El lupus, la esclerosis sistémica, las miopatías inflamatorias, la dermatomiositis, ¿no? Traumas previos en la articulación o infecciones también, artritis sépticas también es un factor de riesgo, ¿no? Y entonces, como les dije, puede tener también diversas manifestaciones. Lo más frecuente es los depósitos periarticulares, ¿no? Generalmente lo más frecuente es que se dé en el hombro la tendinitis cálcica del supraespinoso o la bursitis cálcica subacromial, ¿no? Y otra forma de presentación puede ser intraarticular en la sinovia, ¿no? En el cartílago, en el espacio articular, produciendo una artropatía incluso destructiva, o a veces se presenta como artrosis severa, ¿no? Y en los casos de los depósitos subcutáneos generalmente se da asociadas a enfermedades inflamatorias sistémicas como la esclerosis sistémica o lupus eritematoso sistémico o la dermatomiositis, ¿no? Que se debe de la presencia de calcinosis, ¿no? A nivel de las regiones extensoras generalmente o que sufren fricción, ¿no? Entonces la articulación especialmente afectada es el hombro, generalmente se da por trauma, sobreuso, ¿no? Ya hemos dicho eso. Es raro que en realidad esto cause dolor, ¿no? Salvo que ya sean enfermedades en donde ya haya depósito de esos cristales en la articulación, como vemos ahí, y ahí puede provocar dolor, tumefacción, eritema. O cuando hay el rompimiento de esos cristales, ¿no? Ahí es donde generalmente causa dolor, ¿no? Hay una patología que justo se da cuando hay esos depósitos tanto a nivel periarticular como articular, ¿no? En la cual la característica principal son estos depósitos de cristales, ¿no? De fosfato cálcico, ¿no? Y ahí el tratamiento en estos pacientes es darle AINES, analgésicos, terapia física e incluso se puede beneficiar de las infiltraciones. Pero hay que recordar que este síndrome de hombro de Milwick causa una limitación muy severa, ¿no? Y obviamente si al paciente ustedes lo evalúan, van a encontrar derrame articular en estos pacientes. Y son refractarios, porque generalmente uno le hace la artrocentesis, le infiltra, y vuelven a recaer otra vez, vuelven a tener derrame articular, ¿no? En estos pacientes, y sobre todo si son adultos mayores, y hay la presencia de depósitos de hidroxiapatita en la radiografía, entonces en ellos debemos pensar en síndrome de hombro de Milwick, ¿no? Miren, acá en la radiografía un paciente con este síndrome que tiene calcificación del tendón del supraespinoso, acá se ve una línea, ¿no? En el espacio articular, hay pinzamiento articular también, ¿no? Y tiene una artrosis severa, también se ve, ¿no? Es irregular también los bordes óseos. De todas maneras, impresiona cada que hubiera una pequeña erosión, ¿no? Reguero de osteofitos, ¿no? Entonces, estos pacientes se asocian bastante a artrosis severa, esta patología, ¿no? Y generalmente, si se le hace una artrocentesis, el recuento celular es bajo. Generalmente le sale como un líquido de características mecánicas, ¿no? De 200 leucocitos a 2000, no tan alto, incluso normal del conteo leucocitario. Es viscoso, ¿no? La viscosidad está conservada. Y en pacientes ya que tienen artropatías destructivas, como habíamos mencionado, el hombro de Milwick, también puede haber, el líquido puede ser sanguinolento.
Ahora, generalmente no tienen birrefringencia, habíamos mencionado, ¿no? Pero se puede utilizar a veces para la evaluación un colorantes, ¿no? De calcio, de rojo, de alizarina S, ¿no? En la cual nos permite ver un cristal así redondeado con un borde bien en rojo, ¿no? Rojo chilloso, ¿no? Eso es lo característico. Pero generalmente no se hace ese estudio. Es suficiente con la radiografía y la clínica del paciente, ¿no? Ahora, si se trata de periartritis calcificada, o sea, de tendinitis cálcica, bursitis cálcica, en realidad se recomienda inmovilidad, pero solo por ciertos días, ¿no? Luego ya directamente empezar con ejercicios, porque si no también pueden hacer hombro congelado, ¿no? Antiinflamatorios como primera opción, se puede dar también colchicina, ¿no? Asociados a ello, ¿no? Y empezar con los ejercicios para recuperar la movilidad. Ahora, en pacientes con ya cristales a nivel articular, a veces no es suficiente con AINES y analgésicos. Se puede hacer aspiraciones con irrigación articular también, sobre todo cuando los cristales están pequeños. Cuando tiene cristales más grandes, se puede hacer también el debridamiento de los cristales, ¿no? Se lo hace el traumatólogo. Y eso sería todo, chicos. ¿Algunas preguntas para terminar ya? Shara, creo que quieres hablar.